Capítulo 7. Perspectivas desalentadoras. Él estaba corriendo. Había pasado tanto tiempo desde que pudo hacerlo sin hacer una mueca de dolor y sin favorecer su pierna derecha. Puede que solo hubiera sido un ritmo suave y tranquilo lo que había marcado, pero era algo y se sentía maravilloso. El cirujano de San Mungo había hecho un trabajo increíble y, por primera vez en más de un año, se sentía fuerte. No lo era, en realidad no. Todavía estaba desnutrido, bajo de peso y fatigado por el tiempo que estuvo corriendo, pero en este momento, estaba feliz con el simple esfuerzo que estaba realizando. Continuó hasta que sintió que se le oprimía el pecho por el esfuerzo que le costaba respirar antes de reducir el paso y caminar, disfrutando del aire del mar y la arena húmeda bajo sus pies. Era un día caluroso y el sol de julio le quemaba la piel, pero no le molestaba mucho. Se había acostumbrado a ello durante su juventud. Mientras cuidaba el jardín de Petunia, la mujer no se preocupaba por las quemaduras solares y los ataques de insolación que había sufrido como resultado. Dejó esos pensamientos a un lado. No quería vivir con sus familiares y sus años miserables con ellos. Era un hombre y no había nadie que pudiera someterlo a ese trato ahora. Respirando profundamente, miró hacia el horizonte mientras calmaba sus pies descalzos en las frescas aguas del Mar del Norte. Por mucho que estuviera atrapado en este momento de júbilo, los pensamientos más oscuros que albergaba permanecían en el borde de su conciencia. Anoche había logrado avances significativos con la familia Bones, pero no sería suficiente. Voldemort estaba ahí fuera en alguna parte, reuniendo seguidores y ya atacando. Gran parte de la Gran Bretaña mágica no estaba consciente de lo que se avecinaba. En verdad, Harry no estaba en mejor posición. Con solo una lista de nombres y una vaga comprensión de lo que había sucedido aquí, él también estaba ciego a gran parte de ello. Lo que había soportado después de matar a Avery no le llenaba de confianza. Se le había pasado por la cabeza que tal vez podría eliminar a los mortífagos uno tras otro para evitar lo que se avecinaba, pero no fue así. Volvería a ser perseguido y estaba cansado de huir. No era como si fuera un cerebro que pudiera esperar salirse con la suya indefinidamente con ese tacto. No, había aprendido a sobrevivir día a día, no a salirse con la suya, y mucho menos lo que probablemente sería una docena de veces más. Fue frustrante darse cuenta de que su tarea no sería tan sencilla, pero la vida nunca lo había sido para él. El dilema al que se enfrentaba ahora era ¿qué debía hacer? ¿Debería esperar el momento oportuno y esperar hasta que lo necesitaran? Sacudió la cabeza. No, eso no serviría. Necesitaba prepararse lo mejor que pudiera para lo que estaba por venir. ¿Cómo lo haría? No lo sabía. Lo que sí sabía, sin embargo, era que tenía tiempo y una nueva vida a la que adaptarse. Como tal, dejó atrás la tranquilidad del océano y caminó de regreso a su tienda. La arena ardiente le recordó que lo que estaba experimentando no era un sueño elaborado. Esta era su vida ahora y tenía la intención de hacer algo con ella. Al entrar al frescor de su casa, miró cómo había sido su vida durante los últimos años. Un refugio portátil, de dudosa comodidad y tremendamente anticuado, incluso para la época en la que se encontraba. Quizás debería pensar en buscar una residencia más permanente. Se encogió de hombros mientras abría el armario donde guardaba su comida e hizo una mueca. Su alimentación había sido pobre. Los alimentos secos que no se echaban a perder habían sido su sustento y haber tenido una buena comida la noche anterior solo le revolvió el estómago ante la perspectiva de comer esa comida sin sabor. Necesitaba productos frescos y ropa, decidió mientras abría su baúl y se daba cuenta de lo pocas y gastadas que estaban sus prendas. Con un suspiro, metió la mano en la bolsa de oro que Dumbledore le había dado y llenó una más pequeña que era más fácil de llevar. Había gastado poco del oro, había sido ahorrativo y solo había comprado alimentos baratos e ingredientes para pociones cuando los necesitaba. Si sus cálculos eran correctos, tenía más que suficiente para unos cuantos años si era necesario.
Eventualmente necesitaría encontrar un trabajo. Frunció el ceño profundamente ante la idea, reflexionando sobre lo que le gustaría hacer y dándose cuenta de que sus opciones eran limitadas. Tenía su soul, aunque eran bastante pobres, pero no éxtasis. Tendría suerte si consiguiera un trabajo en las Tres Escobas. Suspiró mientras se ponía una bata azul marino que había tenido mejores días. Tenía otras cosas que considerar antes incluso de abordar el tema de un trabajo. Volviendo su atención a lo que requería su concentración, abandonó la tienda antes de empacarla con un movimiento de su varita. Se lo guardó en el bolsillo con la intención de regresar aquí. Era pacífico y ciertamente lo necesitaba. Apareciendo, llegó al callejón Diagon, inmediatamente desconcertado por lo ocupado que estaba. Había estado solo durante tanto tiempo que no recordaba cómo se sentía una calle abarrotada de brujas y magos. Aparte de su juicio, la última vez que estuvo con tanta gente fue en la boda de Billy Fleur, y eso no terminó favorablemente. Respirando profundamente, se unió a la bulliciosa multitud mientras intentaba identificar la gran cantidad de tiendas que había a su alrededor. Tendría que comprar ropa nueva y comida al menos antes de asistir a su chequeo final en el hospital más tarde esa noche. Fue extrañamente estimulante hacer algo tan mundano. Tal vez fue porque no había podido hacerlo durante bastante tiempo y no sin ser abordado por alguien que lo reconoció, recordándole cómo había ganado su notoriedad. Tal vez era simplemente la novedad de estar a la intemperie sin que alguien intentara matarlo. No importaba. Estaba resultando ser un cambio bastante agradable con respecto a la norma. Sin saber a dónde iba, salió al otro lado de la calle, a poca distancia de Madame Malkins. La tienda lucía como siempre cuando había visitado el callejón en el pasado. Encogiéndose de hombros, se acercó y entró. No conocía ningún otro establecimiento de ropa en la zona y aquí era tan bueno como cualquiera para comprar algunas batas. En su mayor parte vestía ropa mugle, pero tenía un recuerdo vívido de la moda de los años 1970. Había estado desempolvando la colección de discos de Vernon cuando tenía alrededor de 8 años y se había reído de un grupo de hombres vestidos con pantalones blancos ajustados que se ensanchaban hacia afuera en la parte inferior, cada conjunto completo con botas de tacón y camisas de flores por dentro. Vernon lo había golpeado por su aparente falta de respeto hacia las personas más exitosas de lo que él jamás podría esperar tener. Incluso sin el incidente, Harry no podía imaginarse a sí mismo en semejante conjunto. Preferiría seguir usando túnicas. ¿Cómo puedo ayudarte, querida? Una voz lo saludó al oír el tintineo del timbre cuando se abrió la puerta. Solo necesito unas batas, respondió, y tal vez algunas camisas y pantalones, añadió al ver algunas opciones bastante reservadas en oferta que eran más de su gusto de lo que esperaba. Por supuesto, obedeció la mujer, una Madame Malkin más joven si suponía correctamente. Le había prestado poca atención durante sus visitas anteriores aquí, pero le parecía familiar. Vamos a medirte y luego partiremos de ahí. Aproximadamente una hora después salió de la tienda con un paquete encogido de ropa y una bolsa más ligera de galeones. No era una experiencia que le hubiera gustado, pero era necesaria. Lo que vestía y poseía actualmente estaba en bastante malas condiciones y no deambularía en un estado tan deplorable. Habiéndose unido una vez más al flujo aparentemente interminable de personas, logró encontrar un puesto que vendía frutas y verduras frescas de las que se abastecía e incluso un carnicero mágico que ofrecía algunas opciones bastante exóticas. Harry nunca antes había comido hígado de dragón y no tenía intención de agregarlo a su dieta en el corto plazo. En cambio, optó por hacerlo simple con pollo y carne de res. Con lo que había venido a obtener, comenzó a caminar de regreso hacia el punto de aparición y se detuvo al pasar por una tienda que había llegado a conocer bastante bien alguna vez. Florean había sido un lugar donde había pasado gran parte de su verano antes de tercer año,
comiendo helado y completando su tarea de historia de la magia, con la ayuda nada menos que del hombre mismo que había demostrado ser una fuente de conocimiento sobre el tema. Cuando huía, había oído que la tienda había cerrado y que el señor Fortescue había desaparecido casi de la noche a la mañana. Si fue atacado por los mortífagos o huyó del país, Harry no lo sabía. Lo único que supo fue que el local había sido tapiado y abandonado. Con una sonrisa triste, se dirigió hacia allí y atravesó los asientos al aire libre antes de entrar al fresco edificio. La vista con la que fue recibido fue de nostalgia. Florian Fortescue entrega un gran cono con una de sus maravillosas creaciones a un niño extasiado. Le recordó a Harry a sí mismo cuando era un niño, y el hombre le había hecho exactamente lo mismo. Imaginó que sus ojos se habían iluminado de la misma manera que los de la niña que veía ahora. Era un sentimiento agridulce, algo tan inocente y saludable como un preludio de todo lo que había seguido. ¿Cómo se pasó de comer helado cuando era un niño de 13 años a convertirse en el hombre más buscado de la mágica Gran Bretaña solo unos pocos años después? Aunque lo había vivido, Harry estaba perplejo. Habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo que era difícil entenderlas. De todos modos, todos esos sucesos lo habían llevado hasta aquí y ahora tenía la oportunidad de revivir uno de los recuerdos más dulces que tenía. ¿Qué puedo ofrecerle, señor? Florian preguntó mientras llegaba al mostrador. Fue extraño que el señor Fortescue me saludara de esa manera. Siempre había sido joven antes y le tomó a Harry un momento recordar que ya no era un adolescente. Era un hombre adulto y Florian nunca lo había ayudado mientras luchaba con su tarea. Fresa y mantequilla de maní, por favor, respondió. El hombre le sonrió y asintió con aprobación mientras se ponía a trabajar colocando el postre en un cono antes de entregárselo. Serán 3 hoces, por favor. Harry le entregó el dinero y se despidió de la tienda, deteniéndose brevemente para asimilar la sensación de estar de regreso aquí. Al optar por sentarse en el mismo asiento que ocupó hace tantos años durante su primera visita, observó cómo la gente pasaba a su lado. Hubo muchos también. Incluso durante la última avalancha de compras antes de otro año en Hogwarts, nunca había visto tanta gente aquí. ¿Había sido realmente la guerra tan devastadora? Nuevamente se sintió mal preparado para lo que estaba por venir, aunque si pudiera hacer algo al respecto, lo haría. Ya lo había hecho cuando lo consideró. Salvó a Lady Bones de ser asesinada y no pudo evitar pensar en la diferencia que eso haría en el futuro. Tal vez no lograría ninguno, pero si continuaba cambiando las cosas entonces el mundo no se convertiría en aquel en el que había crecido o en el mismo que había visto cambiar a lo que había dejado atrás. Él asintió pensativamente mientras continuaba con sus observaciones. El callejón no era tan diferente, en realidad no, solo que estaba más ocupado con más gente, algunas de las cuales lo miraban fijamente mientras seguían su camino. Quizás era extraño ver a un hombre adulto comiendo helado solo. No les prestó atención cuando sus ojos se posaron en otro edificio que recordaba. Su primera visita a Gringotts no sería algo que olvidaría jamás y mientras contemplaba la alta construcción de mármol, las palabras de uno de los 3 hermanos resonaban en su mente y frunció el ceño. La bóveda, sacudió la cabeza. Gringotts no se fundó hasta mucho después de que los Peverell desaparecieran, por lo que la probabilidad de que tuvieran uno allí no era muy alta. No, debían estar refiriéndose a una bóveda diferente, aunque ni siquiera podía empezar a imaginar dónde podría estar. Tendría que preguntarle a la figura encapuchada si lo sabía. Terminando su helado, esta vez llegó al punto de aparición y desapareció del callejón. Tuvo tiempo para guardar sus cosas y tal vez trabajar en mejorar su tienda antes de tener que asistir a su cita en el hospital, un lugar del que le encantaría ver la parte trasera. Bella no estaba hablando con ella. Lo había dejado muy claro al ignorarla deliberadamente cuando Narcisa se unió a su familia para almorzar y desayunar. No es que ella hubiera esperado menos.
Su hermana mayor era propensa a guardar rencor por las cosas más pequeñas. La comida había sido bastante tensa, aunque ninguno abordó el tema con el otro, no con la mirada de advertencia que les lanzó Druella. No veo por qué tuviste que hablar por Peverell, se quejó su padre cuando Bellatrix se despidió de sus padres, sin siquiera dignarse a mirar a Narcisa mientras salía de la habitación. El imbécil debería estar en Azkaban. ¿Por salvar la vida de alguien? Narcisa resopló y recibió una mirada de desaprobación de su madre por su comportamiento poco femenino. Marcus ha sido un buen aliado para nuestra familia y Peverell no es nadie, murmuró Quirrell. Bueno, el abuelo no lo cree así, suspiró Narcisa. Harry salvó a Lady Bones. Thomas es el idiota que intentó matarla y murió cuando lo descubrieron. Su padre no dijo nada mientras regresaba a su comida. Narcisa era terca y no cedió. Quirrell era demasiado inmaduro para ceder ante nadie. Era uno de los muchos defectos por los que su abuelo lo criticaba a menudo. Hablando de Arcturus, intervino su madre, él quiere verte antes de que vayas a trabajar esta noche. Narcisa asintió. Había sospechado que él querría hablar con ella después del juicio del día anterior. La acompañó a su casa y se despidió inmediatamente citando que había otras cosas que requerían su atención. No había hecho ningún comentario sobre lo que pretendía hacer a continuación con respecto a Harry, pero Narcisa sospechaba que lo descubriría pronto. Me prepararé y lo veré ahora, anunció. No solo la alejaría de la atmósfera tensa de la casa, sino que también le daría la oportunidad de pasar algún tiempo con sus abuelos, algo que rara vez hacía ahora que había crecido y trabajaba en la extraña combinación de horas que hacía. Druella simplemente asintió mientras Narcisa salía y su padre mantenía sus ojos firmemente en su plato. Estaba irritado con ella y así seguiría hasta que algo más provocara su ira. Eso no tomaría mucho tiempo. Siempre tenía algo de qué quejarse, casi como si hacerlo fuera su hobby. Habiendo salido de la cocina, regresó a su habitación y se preparó para el día, vistiéndose y recogiéndose el cabello en un moño apropiado antes de salir de la casa y aparecerse en la casa de sus abuelos. Aquí estaba tranquilo, pacífico, y Narcisa podía entender por qué habían abandonado Grimmauld Place incluso antes de que ella naciera. Orión se había casado con Walburga y su abuelo les había permitido vivir allí mientras él buscaba un hogar lejos del ritmo frenético que había adoptado Londres. Arcturus Black no era una persona sociable, y cuanto más crecía Londres, más comenzaba a despreciarlo. Así, había encontrado una cabaña en el campo donde, por difícil que fuera de creer por su comportamiento, era mucho más feliz. Mariquita. Su abuela la saludó con tanto entusiasmo como siempre. Evidentemente, estaba cuidando su jardín a juzgar por los guantes cubiertos de tierra que llevaba. Hola, abuela, respondió cálidamente, dejándose abrazar por la mujer. Melania Black fue el único miembro de la familia que hizo ese tipo de cosas, fue la única que mostró algún tipo de cariño. Para Narcisa, había sido normal hasta que asistió a Hogwarts y vio cómo se trataban los demás hermanos entre sí. Ni Andrómeda ni Bellatrix le habían mostrado jamás el tipo de calidez que algunos de sus compañeros recibían de sus hermanos o hermanas. No es que ella lo deseara. Fue simplemente el primer recuerdo que tuvo de ver cuán diferente era su propia familia de las demás. Por supuesto, muchos más la siguieron y ella se acostumbró a las reacciones que la gente tendría hacia ella cuando supieran su nombre. Quizás fue porque ella era la única rubia y no se parecía al resto de los negros por lo que la pasaron por alto. Incluso su abuela era de cabello oscuro y ella no era negra de sangre. Recordó haber preguntado por qué no se parecía a ellos cuando tenía alrededor de 12 años y su abuelo le había mostrado una foto de su propia abuela. Narcisa había estado asombrada por lo similares que se veían cuando el hombre explicó que de vez en cuando aparecía un Black de piel clara, cabello rubio y ojos azules. Era una anomalía que no podía explicar más allá de eso, pero la había animado considerablemente.
Llegaste temprano, afirmó su abuela interrogativamente. Narcisa suspiró mientras asentía. No le gustaba estar en desacuerdo con su hermana, pero sabía que había hecho lo correcto. Bellatrix, no digas más, resopló su abuela. Honestamente, no sé qué le ha pasado últimamente. ¿Últimamente? Narcisa regresó con una ceja levantada. Ella está tratando de ganarse el favor de tu abuelo por algo. Ha estado aquí más a menudo recientemente, intentando el mismo tacto que usaría cuando era niña. ¿Lo dulce de Bella? Melania asintió. Bellatrix a menudo volvía a actuar inocente y tímida cuando quería algo. Narcisa creía que su abuelo lo encontraba divertido cuando ella era una niña pequeña, pero Narcisa sospechaba que Bella ahora había adoptado esa personalidad como otra parte de sí misma. Fue bastante preocupante. No es tan dulce cuando es una mujer adulta, se rió entre dientes. Tu abuelo no se dejará engañar y será solo cuestión de tiempo antes de que llegue la siguiente parte. Narcisa asintió en señal de comprensión. Si Esued Bella no se salía con la suya, haría un berrinche, y eso nunca terminaba bien. Una vez había intentado lanzar la maldición Cruciatus sobre Andrómeda cuando estaba en su tercer año en Hogwarts, porque el mayor de los tres se negó a comprarle chocolate cuando visitó Hogsmeade. Bellatrix había tenido suerte de que su abuelo hubiera convencido a Dumbledore de que se trataba de un incidente aislado y ella no entendía lo que había hecho. Narcisa no había quedado convencida. Bella no era estúpida, pero ciertamente era cruel a veces. Su hermana realmente era una persona bastante preocupante. Narcisa había oído hablar de la locura Black, y si había alguien que la padecía era Bellatrix. De todos modos, ¿por qué no vas a buscarlo? Supongo que estará en su estudio, explicó su abuela. No tardaré. Solo tengo que terminar de plantar las rosas y estaré dentro. Narcisa le ofreció una sonrisa antes de dirigirse hacia la casa. Era extraño pensar en sus abuelos y en lo diferentes que eran. Melania era una mujer muy cálida, bastante reservada y todo lo contrario de su abuelo, que era bastante descarado, bastante grosero e impaciente. De alguna manera funcionó. A lo largo de los años, su abuela había templado a Arcturus cuando era necesario. De no ser así, esperaba que su padre ya no estaría allí. Tenía una manera de llevar al jefe de familia al límite y tenía que agradecerle a su madre el hecho de que todavía viviera la vida que vivía. Sabía que su padre era un hombre amargado, pero no entendía por qué. Sus pensamientos se dirigieron una vez más a Bellatrix. Narcisa no sabía lo que estaba planeando, por qué estaba tratando de congraciarse con su abuelo, pero sospechaba que no terminaría como Bella esperaba. Sus esfuerzos ciertamente no tuvieron nada que ver con su inminente boda con Rudolphus. Corvus ya había aceptado pagarlo. ¿Por qué no iba a hacerlo cuando la dote que recibiría sería mucho mayor que el coste de la ceremonia? No, Bella estaba tramando algo y no le sentó bien. Abuelo. Llamó mientras llamaba a la puerta de su estudio. Adelante, Narcisa, respondió. Ella entró y lo encontró estudiando minuciosamente una pila de pergaminos en su escritorio, con el ceño fruncido mientras pensaba mientras murmuraba en voz baja. ¿Está todo bien? Ella preguntó. Él encontró su mirada y le ofreció una rara sonrisa. Por supuesto, hay cosas mundanas que requieren mi atención de vez en cuando, explicó señalando el pergamino. Nunca dejes que se diga que dirigir esta familia es fácil, añadió con una sonrisa. Ven, siéntate, terminaré en un momento. Narcisa lo hizo y miró con interés mientras el hombre continuaba murmurando y sacudiendo la cabeza. Para ser una cerda así, Walburga gasta mucho en perfumes y ropa. Hablemos de pulir un excremento, refunfuñó Arcturus. Una sonrisa de diversión tiró de la comisura de los labios de Narcisa. ¿Por qué dejaste que el tío Orión se casara con ella? Preguntó con curiosidad. Porque el idiota tonto estaba enamorado de ella, suspiró Arcturus. Nunca pensé que ella se convertiría en un dolor de cabeza.
Narcisa se sorprendió por eso. Había asumido que se habían casado mediante un contrato. No podía imaginarse a Orión y Walburga siendo afectuosos, pero claro, tenían 2 hijos juntos. La mujer era muy desagradable, incluso con su marido. ¿Qué pasa con mis padres? Lo mismo, confirmó su abuelo. No establecí ningún contrato. Les di a elegir con quién querían casarse. No era como si cualquier pretendiente que les encontrara mejorara nuestra posición. Narcisa asintió en señal de comprensión. ¿Pero le estás permitiendo uno a Bellatrix? Arcturus respiró hondo y asintió. Lo que pasó con tu otra hermana me preocupa, admitió. No permitiré que el apellido se manche más. Bellatrix es impredecible y no me arriesgaré a que haga algo estúpido. Incluso he considerado preparar uno para Sirius, pero eso solo lo alejaría más de nosotros. Lo necesito en lado, Narcisa. Él es el único que tiene las pelotas y el cerebro para sucederme. ¿Crees que lo hará? Solo puedo esperar que ahora que está lejos de Walburga se recupere. ¿Está lejos de Walburga? Arturo asintió. Se ha escapado, explicó irritado, pero está con Charlus y Dore. Supongo que finalmente se cansó de la vieja vaca. Narcisa no podía culpar a su prima, en realidad no. No podía imaginar lo horrible que debía ser vivir con su tía Walburga. La mujer estaba bastante trastornada. De todos modos, no es por eso que quería hablar contigo, continuó su abuelo, cambiando de tema. ¿Cómo te sientes después de ayer? Narcisa frunció el ceño. Ella no sabía cómo se sentía. Había hecho lo que consideraba correcto y aunque sus padres y Bella no estaban de acuerdo con ella, lo haría de nuevo. No era como si hubiera mentido para proteger a Harry. Estoy bien, suspiró. Aunque Bella está de mal humor por eso. Arturo asintió. Lo sé, resopló. Ella vino aquí anoche lamentándose del hecho de que tú y yo habíamos ayudado a Peverell. Parece pensar que deberíamos haber ayudado a Avery. Le expliqué que no había nada que ganar con eso, pero ella no me escuchó. Se fue de aquí con un tropezón. Narcisa solo pudo asentir. No entendía por qué Bella se estaba tomando esto tan a pecho. Tenía sus sospechas, por supuesto, pero pocas pruebas. La abuela dijo que ha estado aquí mucho últimamente. Lo ha hecho, pero aún no ha dejado claras sus intenciones, suspiró Arcturus. Ella me considera un viejo tonto que no ve a través de ella. Se está volviendo bastante preocupante. No sé si agradecer a Corvus por quitármela de las manos o sentir lástima por su chico. No lo tendrá fácil con ella. No, no lo haría, pero a Narcisa le resultó difícil sentir simpatía por Rudolphus. Era tan desagradable como podía serlo su hermana, pero no tenía la inteligencia ni el ingenio para igualarlo. Recordó cómo había sido él en la escuela. Al menos ahora había aprendido a frenar sus opiniones más abiertas. Son una buena combinación, comentó Narcisa. Su abuelo la miró inquisitivamente por un momento antes de asentir entendiendo. Entonces podrán encontrar la felicidad juntos, resopló. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo fue el almuerzo con el chico Malfoy aparte de lo que yo sé? No hubo nada más que lo que te dije cuando se fue. Lo usó como una oportunidad para convencerme de no hablar por Harry. Arcturus tarareó con desaprobación. Para ellos siempre es política, se quejó. No sé qué esperaba ganar a Braxus al ponerse del lado de Avery, pero solo me aseguró que fue él quien impulsó a Lucius a cortejarte. ¿El chico ha mostrado algún interés en ti además del almuerzo con los Lestrange? Narcisa negó con la cabeza. No, apenas hablamos en la escuela y ciertamente no desde que se fue. Entonces habrá que vigilarlos, reflexionó Arcturus en voz alta. Aunque pueda interferir en tu vida, Narcisa, pero ten cuidado con ellos. No confiaría en los Malfoy hasta donde pudiera arrojarlos. Lo haré, le aseguró Narcisa. No sabía qué hacer con la situación, pero seguiría el consejo de su abuelo.
Quizás era el hombre más astuto que conocía y no daría esa advertencia a la ligera. ¿Peverell estará en el hospital esta noche para su chequeo? Será mejor que lo esté, resopló Narcisa. Bien, entonces quiero que le des esto, respondió Arcturus mientras buscaba en el cajón superior y sacaba una carta sellada. Narcisa aceptó la misiva, la redujo y la guardó en el bolsillo de su túnica. Solo lo invito a una reunión. Quiero tener una idea más clara de qué tipo de hombre es, explicó su abuelo. ¿Qué piensas de él hasta ahora? Has pasado más tiempo con él que la mayoría. Narcisa no sabía qué decir. Él no había revelado mucho sobre sí mismo cuando ella pensó en ello. Era huérfano y estaba solo. Eso era todo lo que sabía con certeza. Creo que el hecho de que haya salvado a Lady Bones de la forma en que lo hizo dice más sobre él que cualquier otra cosa, respondió pensativamente. Sabe cuidar de sí mismo y es inteligente. Lo es, estuvo de acuerdo Arcturus. Es muy observador. Lo vi observando y tomando nota de todos aquellos que no estaban de su lado durante su juicio. Abraxus y Corvus no causaron una buena impresión. Todavía es arriesgado, señaló Narcisa. Lo es, asintió Arcturus, pero prefiero arriesgarme a tenerlo de mi lado que a lo que sospecho que estamos enfrentando. Necesitaré un aliado fuerte, uno que no tenga nada que ganar con nosotros o al menos uno que sea a la vez un aliado fuerte. Y buen hombre. ¿Qué pasa con Charlus? Siempre puedo contar con él, le aseguró Arcturus, pero puede que no sea suficiente para lidiar con los Malfoy, los Lestrange y cualquier otra alimaña que venga sigilosamente. Entonces, Harry, no ha sido convertido por los Malfoy ni por ningún otro. Preferiría llegar a él primero. Narcisa asintió con incertidumbre. Parecía que su abuelo estaba poniendo mucha fe en alguien que no conocía. Al parecer viendo sus pensamientos por sí mismo, habló una vez más. Puedes aprender mucho mirando a los ojos de un hombre, Narcisa. Por lo que vi de Peverell, es cauteloso, desconfiado e intransigente. Tengo un buen presentimiento sobre él. Sé que puede parecerte extraño, pero sería una tontería no tratar de forjar una alianza con él. Tiene más poder e influencia de lo que cree, y puedo ayudarlo tanto como él puede ayudarme a mí. Por mucho que me duela decirlo, es posible que lo necesitemos una vez. Día. Había más que eso, Narcisa podía sentirlo. Sin embargo, ella no insistió en el tema. Respetaba a su abuelo y sus métodos. Hasta el momento no había dirigido mal a la familia. Me aseguraré de que reciba la carta, le aseguró. Bien, ya basta de eso. Mientras estés aquí, sería bueno pasar un tiempo contigo sin toda la politiquería y otras tonterías con las que debo lidiar. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos y jugamos una partida de ajedrez? Narcisa sonrió. Había pasado más tiempo del que le importaba que los dos habían compartido un juego. Él le había enseñado a jugar cuando era niña y, aunque todavía no lo había vencido, disfrutaba el desafío. Romper, asintió satisfactoriamente ante los frutos de su trabajo después de haber pasado la tarde y las primeras horas de la noche arreglando su tienda. De ninguna manera era perfecta y nunca se compararía con una casa real, pero era mejor que antes. Era al menos más hogareño y ya no se sentía como si fuera simplemente un lugar para esconderse. Usando algunos hechizos y hechizos de transfiguración de un libro que Dumbledore le había proporcionado amablemente, había reparado y mejorado las cosas que requerían su atención. Su sala de estar ahora tenía un piso de madera limpio y pulido en lugar de la alfombra delgada y desgastada que había estado allí anteriormente. Había cambiado los colores de las paredes del azul huevo de pato a una mezcla de verde bosque y crema y ahora se sentía más hogareño. Hasta ahora, no había sido más que un espacio en el que se había escondido. Nunca antes había considerado decorarlo, pero había algo satisfactorio en hacerlo. Estaba empezando de nuevo, por lo que para él tenía sentido que su hogar hiciera lo mismo.
Incluso había arreglado su ducha para que ahora produjera un chorro constante de agua caliente y ni un chorrito tibio. Incluso había llegado a decorar el dormitorio para que combinara con la sala de estar e incluso transfiguró una cama mucho más adecuada y un colchón más cómodo. Por primera vez desde que tenía uso de razón, se sintió realizado, que no estaba simplemente viviendo el día a día, tal vez esperando no ver el siguiente. Al mirar su reloj, se dio cuenta de que solo le quedaba alrededor de una hora antes de tener que estar en San Mungo y optó por tomar una ducha. Quizás quieras salir de allí, Olin, comentó, sin estar seguro de si el cuervo estaría feliz escondido dentro de su piel mientras se limpiaba. Después de un momento, el pájaro emergió y soltó un graznido de disgusto antes de posarse en la percha que Ari le había hecho. Muerte. Ari se rió entre dientes mientras sacudía la cabeza. Hoy no, amigo mío. Olin se revolvió las plumas con irritación y se alejó de él y Ari dejó al cuervo para ocuparse. Cuando volvió a entrar a la habitación unos 20 minutos más tarde vestido con una bata nueva de color verde oscuro, Olin estaba durmiendo, con la cabeza metida bajo el ala, como era su costumbre. ¿Vienes? El cuervo se estiró y bostezó mientras lo miraba especulativamente. Después de un momento, tomó vuelo y Harry se estremeció cuando la fría magia se posó sobre él cuando Olin volvió a ocupar el lado izquierdo de sus costillas. Era una sensación extraña pero no de incomodidad. Quizás ya se estaba acostumbrando. Encogiéndose de hombros, salió de la tienda y se apareció, ansioso por terminar de una vez su última visita al hospital. Había pasado demasiados días de su vida bajo atención médica y probablemente volvería a hacerlo en el futuro, un pensamiento que le hizo ponerse rígido. Apareció a pocos pasos de San Mungo y cuando entró, encontró la sala de espera vacía. Una mujer de aspecto aburrido estaba sentada detrás del mostrador de recepción inspeccionándose las uñas. Evidentemente, era una noche tranquila y Harry se aclaró la garganta para llamar su atención. «Sí, ¿qué necesitas?» Ella resopló como si él se estuviera imponiendo a ella. «Tengo una cita con el aprendiz sanador Black», respondió cortésmente. «Oh, eres tú, el que está en coma», reconoció. «Todo el mundo habla de ti». Harry frunció el ceño. «¿Hablando de mí?» Ella asintió y sonrió con suficiencia mientras le acercaba una copia del diario El Profeta de ese día. Harry hizo una mueca al leer el titular. Lord Peverell absuelto de asesinato. No había escuchado a nadie discutir eso mientras estaba en el callejón, pero claro, no estaba prestando mucha atención a las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. Para su alivio, el artículo no contenía ninguna fotografía suya. De no haber sido así, sin duda se habría dado cuenta de ello antes. «Fantástico», murmuró con tristeza. «Por si sirve de algo, el personal aquí está agradecido. La prensa habría sido mucho peor si un paciente muriera durante nuestro turno. Notificaré a Black que ha llegado», añadió al ver que Harry no se apaciguaba con sus palabras. Cuando dejó el escritorio para realizar sus tareas, Harry tomó asiento y esperó. Realmente debería haberlo esperado. Sabía cómo funcionaban los medios en el mundo mágico y, aunque los despreciaba, nunca cambiaría. Aún así, ciertamente podría ser peor, podrían haberse puesto del lado de Avery y pintarlo como una especie de monstruo. Esa no era la reputación que necesitaba. En verdad, no quería ninguna reputación, pero había adoptado el nombre de Peverell y ese solo ya tenía uno con algunas de las familias más antiguas de aquí. Quizás debería haber elegido un nombre más oscuro, uno que no tuviera las connotaciones que tenía Peverell. Soltó un suspiro profundo y sacudió la cabeza. Ya era demasiado tarde para eso ahora y además, le habían regalado el anillo del señor por una razón. Probablemente la figura encapuchada esperaba que él la usara de alguna manera para la tarea que tenía por delante. Tendría que preguntar cuándo se reunirían la próxima vez. «Harry». Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos.
Levantó la vista para ver a Narcisa Black parada en la puerta que conducía a la parte principal del hospital y se puso de pie, siguiéndola cuando ella le hizo un gesto para que lo hiciera. Bueno, tu pierna ciertamente se ve mejor, comentó. Él asintió, encontrando la situación en la que se encontraba aún más surrealista que hasta ahora. Esta mujer que no había sido más que amable con él algún día sería la madre de su antiguo enemigo de la infancia. Uno que se había convertido en un enemigo odiado. Si no supiera ya lo que estaba por venir, le resultaría difícil de creer. Sin embargo, ella era una Black y Sirius dijo que ninguno tenía cualidades redentoras. ¿Se había equivocado? Ari tenía sus dudas. Aunque Narcisa y su abuelo lo habían ayudado, eso por sí solo no le decía mucho. Arcturus Black quería algo a cambio, de eso, no tenía dudas. Esta mañana incluso pude salir a correr, explicó. Ella le ofreció una sonrisa cautelosa mientras abría la puerta de una sala de examen y le permitía entrar primero. Ella lo siguió y cerró la puerta detrás de ella, bloqueándola por si acaso. Toma asiento, le ordenó. Solo haré algunas pruebas y exploraciones. Con suerte, no necesitarás más tratamiento. Ari asintió e hizo lo que le ordenaron. Observó con curiosidad mientras ella lanzaba los hechizos de escaneo y tomaba notas en su portapapeles antes de mover su pierna en varias direcciones. Cuando terminó, asintió. Te has recuperado mucho más rápido de lo que pensé, dijo mientras escribía otra nota en el pergamino. Creo que ya terminaste aquí. Bueno, eso es un alivio, suspiró. Sin ofender, pero no me gustan los hospitales. Ninguno tomado, respondió en voz baja mientras le tendía un sobre que sacó de dentro de su túnica. Esto es de mi abuelo. No sé lo que dice, pero quiere reunirse contigo. Ari asintió sombríamente mientras tomaba la misiva. Supongo que aquí es donde descubro el precio de su ayuda. No creo que sea así, respondió Narcisa con incertidumbre. Creo que quiere una especie de alianza contigo. ¿Por qué querría una alianza conmigo? Ari preguntó confundido. No conozco los detalles, pero algo le preocupa. Nunca lo había visto así, explicó Narcisa. Ari frunció el ceño mientras reflexionaba sobre qué podría estar molestando a Lord Black. Pensando en retrospectiva, probablemente tenía motivos para estar preocupado. De donde él venía, la familia ya no existía. No conocía los entresijos de lo que había sucedido, pero parecía que Arcturus Black podía sentir algo en el horizonte. Al menos tenía curiosidad por saber qué era eso. Después de todo, estaba en deuda con el hombre y con Narcisa. Me reuniré con él, pero no sé de qué servirá, respondió. No se me ocurre ningún punto en común que tengamos o cómo puedo ayudarlo. Yo tampoco, pero gracias. Él lo apreciará. Ari asintió mientras se levantaba. ¿Y tú? ¿Qué precio exigirás por tu ayuda? Narcisa negó con la cabeza. Nada, solo hice lo que pensé que era correcto. Eso es muy atípico de un Slytherin, respondió sin pensarlo. ¿Y cómo sabes que yo era un Slytherin? Preguntó con curiosidad. Harry maldijo internamente por su desliz. ¿No son todos los negros? Preguntó. No, negó Narcisa mientras se cruzaba de brazos, mi primo Sirius está en Gryffindor. Harry se quedó quieto ante la mención de su padrino. Había pensado poco en saber que Sirius bien podría estar aquí, sin mencionar a sus padres. Eso era algo en lo que no estaba preparado para pensar. Bueno, supongo que uno de ustedes tenía que ser diferente. Narcisa lo miró con recelo por un momento. ¿Y qué sabes de las casas de Hogwarts? No es que haya sido. Es cierto, respondió, sin siquiera contarle el torbellino de eventos que lo llevaron a estar aquí. ¿A qué escuela fuiste? Ella preguntó. No lo hice, respondió rápidamente. Soy autodidacta. Era cierto en su mayor parte. Había adquirido algunas habilidades básicas con la magia durante sus años en la escuela,
pero no fue hasta que Dumbledore le dio clases particulares que comenzó a desarrollar su habilidad hasta donde estaba ahora. El resto lo había aprendido mientras huía. No tenía mucho más que hacer aparte de prepararse para una pelea que no creía que ganaría. En el mejor de los casos, podría esperar hacer que el deseo de Voldemort de matarlo fuera un poco más difícil. ¿Te enseñaste a defenderte contra la maldición asesina? Narcisa preguntó con incredulidad. Me resultó útil cuando lo necesitaba, respondió encogiéndose de hombros. Una vez más, ella lo miró con recelo pero no insistió en el asunto. Bueno, para alguien que no fue a la escuela, parece que sabes cómo manejarte. Como dije, soy autodidacta y he aprendido algunas cosas a lo largo de los años. Narcisa tarareó. Lo que eso significaba, él no lo sabía, pero eso le impidió hacer más preguntas. De todos modos, me reuniré con tu abuelo. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que él hizo por mí. Tú también, añadió. Ella le dedicó una sonrisa agradecida mientras abría la puerta y lo conducía hacia el área de recepción. Gracias y buena suerte con lo que sea que termines haciendo, ofreció. Él asintió con la cabeza antes de despedirse del hospital para lo que esperaba, pero dudaba que fuera la última vez. De alguna manera, siempre terminaba necesitando atención médica y no veía que eso cambiara, no con lo que le deparaba el futuro. Resopló antes de aparecerse de regreso a su tienda y entrar. La vida siempre parecía volverse más complicada. No queriendo retrasar más lo inevitable, sacó y abrió la nota que Lord Black le había dirigido. Para Lord Peverell, le agradecería mucho que pudiera reunirse conmigo en mi casa mañana por la tarde a las 8 p.m. Esta carta actuará como traslador y se puede activar diciendo las palabras To Hotspur. Espero poder hablar con usted, señor Arcturus Orión Negro. Harry sacudió la cabeza, preguntándose qué pasaría si se reuniera con ese hombre. Sirius nunca lo había mencionado y no sabía qué esperar. ¿Intentaría Arcturus intimidarlo para que lo ayudara con lo que necesitara? De alguna manera, él no lo creía, pero eso no le impidió sentirse nervioso por la inminente conversación. ¿Qué podría querer de él un hombre como Lord Black? Lo descubriría muy pronto. Romper, Lucius conocía esa voz. Lo había reconocido la primera vez que se puso la capa negra y la máscara blanca que le proporcionaron. Si el hombre no deseaba ser conocido, debería haber hecho el esfuerzo de disimularlo. Un error por su parte. No es que fuera a profesar tanto. Su padre le había enseñado que cuando uno descubre un secreto, debe guardarlo hasta que resulte ventajoso. Por ahora no lo era, pero pronto podría resultarle útil algún día. Una vez más, se encontró sentado entre aquellos que también habían sido traídos para servir a su señor, todos vestidos con túnicas y enmascarados como él. Lucius había tenido dudas al principio cuando se le acercaron durante el verano antes de su 7º año de escuela. Un búho extraño e inesperado, pero que esperaba que diera frutos en el futuro. Cuanto más crecía su número, más creía él, pero no fueron aquellos a quienes consideraría sus camaradas lo que lo impresionó tanto. No, ese honor recaía en el señor al que servían. Nunca había visto tal poder y habilidad. Lucius había creído que su padre era quizás el mago más talentoso que jamás hubiera visto, pero el señor oscuro era algo más. Era como si la magia funcionara a su antojo y pudiera lograr cualquier cosa que desear con solo un pensamiento. Fue tan aterrador e igualmente humillante como revelador. Cuando su señor decidiera liberarse en la mágica Gran Bretaña, las cosas sin duda cambiarían. No podía pensar en nada menos que quizás su antiguo director, que podría esperar enfrentarse al poder de este hombre, y Lucius dudaba que incluso Albus Dumbledore pudiera hacerlo. Nuestro señor insiste en que no hagamos nada, suspiró el hombre enmascarado que encabezaba las reuniones por lo que parecía ser la 5ª o 6ª vez. La muerte de Thomas es desafortunada, pero murió a manos de un sangre pura que protegía a otro. Entonces, ¿a Peverell se le permite salirse con la suya? Lucius sonrió al reconocer la enojada voz femenina que hablaba.
Estas reuniones se estaban volviendo muy interesantes y cada vez más fructíferas. Sí, dijo el hombre con firmeza después de hacer una pausa por un momento, evidentemente desconcertado. Nuestro señor está impresionado con Peverell, que proviene de una familia mucho mayor que cualquiera de ustedes. Ha visto lo que pasó en San Mungo y espero que algún día lo traerá al redil, cuando sea el momento adecuado. ¿Traerlo al redil? ¿No mató a uno de nosotros?, cuestionó la misma mujer. ¿Pero lo hizo sabiendo el acto que realizó?, cuestionó el hombre. Él no simpatizaba ni podría simpatizar todavía con nuestra causa. Nuestro objetivo es unir a todas las familias de sangre pura, les recordó. La mujer no dijo nada, pero su postura era desafiante, como si quisiera discutir. No sería prudente hacerlo. No hay nada más que deba discutirse esta noche. Como siempre, les agradezco que se unan a mí y serán contactados para una misión de entrenamiento en los próximos días. Continúen como lo han hecho haciendo correr la voz sobre nosotros a aquellos que podrían ser aliados, pero hazlo con cuidado. Una vez despedido, el hombre se fue y los demás comenzaron a charlar entre ellos. Lucius, sin embargo, siguió a la mujer mientras ella se acercaba a uno de los puntos de aparición y la alcanzó. ¿Por qué no me sorprende verte aquí, Bellatrix?, él susurró. No puedo imaginar que a muchos les agradaría tu presencia considerando que fue tu hermana la que ayudó a Peverell a escapar de la justicia. La mujer se puso rígida y se giró lentamente hacia él, con el rostro todavía oculto por la máscara. No creo que a mi hermana le agradaría saber que estás aquí, respondió. Estás tratando de ponerte las bragas, ¿no? Lucio se rió entre dientes. Si no fuera por la insistencia de su padre, no se molestaría con el joven Black. Era hermosa, pero causaba más problemas de los que valía. Él, sin embargo, no tuvo otra opción. El cabeza de familia había hablado y continuaría cortejándola hasta que le dijeran lo contrario. Además, podría hacerlo mucho peor que Narcisa Black. Simplemente necesitaba ser moldeada en lo que se esperaría de una novia Malfoy. Querida Bellatrix, no se trata de querer, como dices, ponerte las bragas, negó. Tu hermana es una auténtica sangre pura y será tratada con todo el respeto que se merece. Ahora, si me disculpas, tengo otras cosas que requieren mi atención, pero te volveré a ver pronto, ¿no? Ella no dijo nada y él pasó antes de desaparecer. No le desagradaba a Bellatrix como tal, pero ella estaba más que un poco desquiciada, como lo demostró su comportamiento esa noche. Solo esperaba que su hermana demostrara estar más cuerda. Ya era bastante malo tener que casarse con una de ellas y mucho menos con una que no tenía todas sus facultades intactas. Ciertamente no envidiaba a Rudolphus. Romper, nada en su vida lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Había matado a un basilisco, luchado contra dementores e incluso contra un dragón, nada de lo cual le daba la habilidad necesaria para afrontar una reunión formal de sangre pura como esta. Si no estuviera tan aprensivo, tal vez encontraría divertida la situación, pero actualmente había poco humor en esto. A pesar de toda su sabiduría, Dumbledore no lo había preparado para momentos como estos. ¿Por qué lo haría? No es como si el anciano hubiera podido anticipar las circunstancias que lo llevaron a donde se encontraba. Sí, se las había arreglado para abrirse camino a través de los protocolos mientras se reunía con la familia Bones, las costumbres las conocía lo suficiente de alguna manera como para ayudarlo a superar una experiencia menos formal con ellos. Arcturus Black era diferente. En cierto modo, Edgar Bones le debía a Harry lo que había hecho, pero el patriarca negro no. En el mejor de los casos, se encontrarían como iguales, aunque Harry no se hacía ilusiones de que el hombre lo vería de esa manera. Involuntariamente se encontró endeudado con el hombre mayor y la reputación de la familia solo lo puso más nervioso en cuanto a cuál sería el precio a pagar. Casi le recordó una película de gánsteres que había oído ver a Vernon desde su armario debajo de las escaleras.
Recordaba poco de ello aparte de que el que se encontraba debiendo un favor había terminado muerto. Sacudió la cabeza. Esto no era una película y, sin embargo, había muchas posibilidades de que se desarrollara como tal. Por su vida, Harry no podía entender qué podría querer el hombre de él. Había estado reflexionando sobre ello todo el día y se había quedado en blanco. Todo lo que quedaba por hacer era reunirse con Lord Black y esperar que no le pidieran demasiado. No es que fuera a comprometer sus propios escrúpulos. Si Arcturus se excediera, Harry no se doblegaría a su voluntad. Había pasado su vida sobreviviendo a Voldemort, y no estaba dispuesto a quedar bajo el control de los Black, incluso si eso significaba estar en desacuerdo con ellos. Ya no era un peón de nadie, ya no era un niño ingenuo que no sabía nada del mundo. Sin embargo, el problema al que se enfrentó fue que sabía poco de este, pero ¿qué tan diferentes podrían ser realmente las cosas? Muerte. Olin chilló. Hoy no, viejo amigo, no si puedo evitarlo, se rió Harry, rascando las plumas negras debajo de la barbilla del pájaro. A pesar de todas sus preocupaciones, no sería hostil y le brindaría al hombre el respeto de su título. Después de todo, lo había ayudado. El joven respiró hondo al contemplar su apariencia. Llevaba una túnica formal negra para la reunión, extrañamente poética en cierto modo. Al revisar su reloj, notó que solo tenía 2 minutos hasta que necesitaba activar el traslador y se ajustó la capa de invisibilidad que llevaba debajo de la ropa antes de abrochársela. Era una medida de precaución más que cualquier otra cosa, pero podría resultar necesaria si Arcturus intentaba hacerle daño. Las protecciones que usaban los Black eran casi una leyenda en la Gran Bretaña mágica y Harry las había experimentado de primera mano gracias a su padrino y no quería volver a hacerlo. Recordó haberle preguntado a Sirius sobre las protecciones alrededor de Grimmauld Place, preocupado por lo que pasaría si las encontraban mientras él estaba escondido allí. Todos los temores que tenía desaparecieron cuando lo llevaron al estudio principal de la casa. Sirius había activado las protecciones del señor como las nombró, y los resultados fueron mucho mayores de lo que esperaba. Inmediatamente, se sintió enfermo, mareado y desorientado, tanto que incluso alcanzar su varita le hizo vomitar incontrolablemente y caer de rodillas, incapaz de luchar contra los efectos. Lo que sí aprendió, sin embargo, fue que cuando usaba su capa de invisibilidad, esto quedaba anulado. Todavía se sentía un poco enfermo, pero no insoportablemente. No entendía qué hacía la capa para evitarlo, pero tanto él como Sirius estaban sorprendidos. Incluso ahora, no fingiría entenderlo, pero podría salvarle la vida si Arcturus intentara tal táctica. Harry no conocía al hombre lo suficiente como para estar seguro de que no lo haría. «Ven, Olin, preferiría tenerte conmigo», murmuró. El cuervo asintió y tomó su lugar dentro de la piel de Harry, y cuando estuvo instalado, el traslador se activó. Cuando pasó la sensación de estar enganchado en el ombligo y de dar vueltas nauseabundas, se encontró frente a una cabaña algo modesta. Aunque no era pequeña, no era tan grandiosa como cabría esperar de una familia conocida por su riqueza e influencia. Quizás Lord Black no era tan llamativo como la reputación familiar haría creer. Pronto lo descubriría, ya que solo un momento después de su llegada, la puerta principal se abrió y 2 figuras salieron y comenzaron a acercarse a él. A medida que se acercaban, reconoció al más alto. Su rostro sombrío probablemente no lo olvidaría pronto. La mujer que acompañaba a Lord Black, sin embargo, le dedicó una sonrisa de bienvenida. Sus ojos azules son cálidos y sinceros. Lord Peverell, lo saludó el hombre con una ligera inclinación de cabeza. ¿Puedo presentarles a mi esposa, Lady Melania Black? Es un placer conocerla, mi señora, reconoció Harry, aceptando la mano ofrecida y rozando sus labios contra sus nudillos. Y tú también, Lord Black, añadió extendiendo su mano que fue estrechada sin dudarlo. Por supuesto, por favor, entre, dijo cordialmente el hombre mayor.
Como gesto de confianza, no les pediré que entreguen sus varitas. Y porque tu plan de protección aquí es muy impresionante y probablemente me mataría si intentara algo, señaló Harry. Arcturus Black asintió. Si tuviera la intención de hacernos daño a mi esposa o a mí, ya estaría muerto, Lord Peverell, respondió. Harry no sabía si sentirse divertido o intimidado por las palabras, pero la leve sonrisa que llevaba el hombre lo tranquilizó. Lady Black puso los ojos en blanco y entrelazó su brazo con el de él mientras se acercaban a la casa. La precaución siempre es admirable, comentó Harry. Nunca se sabe cuándo un amigo puede convertirse en enemigo. De hecho, respondió Arcturus en voz baja. Es el mundo en el que vivimos. Se quedaron en silencio hasta que cruzaron el umbral de la casa y Lady Black lo soltó y se despidió. Por aquí, Lord Peverell, le informó Arcturus, señalando una gruesa puerta de roble a poca distancia del pasillo del vestíbulo de entrada. Cuando estuvieron dentro de la habitación, el patriarca negro cerró la puerta con llave antes de tomar asiento detrás de un gran escritorio. Era una habitación decorada con buen gusto, no una en la que la riqueza de la familia se restregaba en la cara de alguien, sino una habitación de color neutro con el escudo de la familia Black representado sobre la chimenea. Por favor, tome asiento, ofreció Arcturus. Harry lo hizo y esperó a que el hombre hablara. Supongo que te gustaría saber por qué te ayudé, afirmó Arcturus. Harry asintió. No te ofendas, Lord Black, pero sé lo suficiente sobre cómo funciona esto para saber que no lo hiciste por la bondad de tu corazón. Hay algo que quieres de mí y preferiría que fueras franco con lo que es. Arcturus lo escudriñó por un momento y asintió. Tienes razón. No te ayudé por sentido de justicia, confirmó. He visto a muchos hombres a lo largo de los años ser traídos en circunstancias dudosas y no he movido un dedo para ayudar a ninguno de ellos. Entonces, ¿por qué iba a ayudarte? La verdad es que hice muy poco. Tal como eres, habrías sido suficiente para que te absuelvan. Simplemente ayudé en el proceso junto con mi intervención. Tu nombre es uno más antiguo que cualquiera de los que ocupan asientos en el Wizengamot, olvidado por muchos, pero aquellos que lo recuerdan lo hacen por una razón. Tu familia alguna vez tuvo un gran poder e influencia y podría volver a hacerlo. Pero eso no explica por qué estás mostrando interés en mí, señaló Harry. Si pudiera volverme tan poderoso, ¿no sería lo mejor para ti haberme visto encarcelado? Lo sería, asintió Arcturus, y estoy asumiendo un riesgo, uno que espero que nos beneficie a ambos. No seré solo yo quien mostrará interés en ti. En este mismo momento, casi todos los señores y señoras en esta tierra intentarán conocer a su familia y tratarán de ganarse el favor. Espero que pronto se pongan en contacto, quieran conocerse, ofrezcan a sus hijas en matrimonio y busquen una alianza. ¿Por mi nombre? Harry cuestionó incrédulo. Un nombre lo es todo, Peverell, respondió Arcturus. Incluso si me quedara en la indigencia, mi nombre exigiría el mismo respeto. Ni siquiera el paso de un milenio significará mucho cuando sepan de tu línea. Se acercarán a ti por el nombre que llevas y aprovecharán cualquier ventaja que tengan. Puede de una asociación con usted. ¿No es eso lo que estás haciendo? En parte, admitió Arcturus, pero es más que eso. Me gustaría una alianza beneficiosa entre nosotros, una en la que yo te ayudaré tanto como tú me ayudarás a mí. Harry dejó escapar un profundo suspiro, sus pensamientos eran una miríada de confusión y preguntas sin respuesta. ¿Cómo podría ayudarte, Lord Black? Preguntó. No fingiré tener mucha experiencia en política ni nada que crea que pueda ser útil para usted. No es una alianza política lo que estoy buscando, Lord Peverell. La alianza que quiero permitirá que mi familia continúe cuando yo me haya ido. Los buitres ya están dando vueltas, anticipando el día en que puedan limpiar nuestros restos. Estás preocupado por el futuro de tu familia, afirmó Harry. Y fue con razón.
Hasta donde Harry sabía, el único Black que permanecería en los próximos 20 años era Sirius. No lo sería si mi heredero estuviera dispuesto a ocupar su puesto cuando llegue el momento. Hace poco se fue a vivir con otra familia. Espero que regrese, que cambie de opinión, pero Sirius es terco y decidida. Harry no podría estar más de acuerdo con el resumen de su padrino. Sin un heredero varón, tu familia caería en manos de otra, y hay quienes lo han descubierto, respondió Harry. Arcturus asintió severamente. Tanto Corvus Lestrange como Abraxus Malfoy ya jugaron sus manos, suspiró. Pueden ver lo que está sucediendo, ver la vulnerabilidad y desear ser ellos quienes tomen el control del patrimonio de los Black. No lo harán abiertamente, sino que harán que parezca que están cumpliendo con un deber para con la familia que tienen. ¿Casado con? ¿Casado? Cuestionó Harry. Sin otro heredero adecuado, la línea caería en manos de mi hijo, Cygnus. Lo matarían o lo engañarían de alguna manera para que lo entregara todo. Por supuesto, luego recaería en sus hijos, ambas niñas que se ven obligados a entregárselo a sus maridos. Es por eso que Corvus insiste en que Bellatrix se case con Rudolphus y Abraxus desea que Narcisa sea su propio hijo. Harry se puso rígido cuando mencionaron a Bellatrix. Ella era quizás la persona más peligrosa que jamás había conocido, aparte de Voldemort. Completamente loco, mortal con una varita y armado con mal genio. Fue una combinación desastrosa. Muchas cosas tienen que suceder antes de que eso suceda, señaló Harry. Así es, reconoció Arcturus, pero puedo verlo desarrollarse ante mis ojos. Sin mí, la familia será débil, mis propios hijos serán mimados y carecerán de la astucia necesaria para sobrevivir al funcionamiento político de esos buitres. Sirius lo hará. No hagas nada para evitarlo y mi legado familiar desaparecerá. Harry sintió pena por el hombre que solo un día antes se había parado orgulloso ante él, inquebrantablemente. Ahora parecía viejo y cansado, casi derrotado por lo que sospechaba que se avecinaba. ¿No podrías tomar medidas para impedirlo? ¿Podrías prohibir los matrimonios que se celebran, y alienar al resto de la familia contra mí? Nuestra caída solo llegaría más rápido. Ya he perdido a 2 nietos por sus propios deseos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Nada todavía, pero llegará el día en que te pediré ayuda, cuando sea el momento adecuado. La verdad es, Peverell, que necesito a alguien que no se deje influenciar por los demás, alguien que no se haya dejado ensuciar por la política y alguien que de igual categoría para garantizar que mi legado familiar continúe. Si usted puede ser esa persona, entonces lo ayudaré en todo lo que pueda con sus propios esfuerzos, como 2 hombres que trabajan juntos de buena fe. Cuando terminó de hablar, el hombre se levantó y le ofreció la mano. Harry dudaba pero no podía sentir ningún subterfugio por parte del patriarca negro. ¿Le sería útil una alianza con Arcturus Black? El hombre tenía una influencia considerable y bien podría utilizarla en el futuro. Sin embargo, todavía tenía sus reservas. No deseo menospreciarlo, Lord Black, pero creo que esto es algo que tendré que considerar. Para ambos, es una gran decisión y no he tenido el beneficio de pensar en ello como usted lo ha hecho. La mano del hombre mayor cayó pero le ofreció a Harry una sonrisa de aprobación. Eres mucho más inteligente de lo que pensaba, Peverell, dijo. Si hubieras aceptado de inmediato, habría cuestionado mi propia decisión y tal vez te habría perdido algo de respeto. Estoy de acuerdo, deberías pensarlo, pero por el momento, me gustaría invitarte a una cena familiar para que puedas compruebe usted mismo los problemas a los que me enfrento. Me gustaría fomentar una alianza entre nosotros, una alianza que esté en pie de igualdad. Usted lo ha abordado de la manera correcta. Configuraste esto para tener una mejor medida de mí. Arcturus asintió sin vergüenza. Lo hice, pero solo dije la verdad, Peverell, le aseguró a Harry. Creo que una alianza entre nosotros será mutuamente beneficiosa.
Puedo ayudarle a navegar en el campo político y usted puede ayudarme a disuadir a cualquiera que desee menospreciar a mi familia. Curiosamente, eso tiene sentido, respondió Harry después de reflexionar por un momento. Pero no depende de tu predicción que la gente querrá acercarse a mí. ¿Predicción? Arcturus se rió entre dientes. Estarán husmeando a tu alrededor como moscas en la mierda. Recuerda mis palabras, dentro de unas semanas, serás inundado por personas que se fruncirán para besarte el trasero de cualquier forma que puedan y es posible que me tengas allí para mostrarte cómo hacerlo. Aprovecharlo al máximo. Arya sintió pensativamente. Si lo que dijo Lord Black fuera cierto, estaría fuera de su alcance. Eso sería útil, reflexionó en voz alta. No te preocupes, Peverell, lo consoló Arcturus mientras lo conducía fuera de la habitación y fuera de la casa. Tómate un tiempo para pensar en lo que hemos discutido y yo organizaré la cena familiar. Estoy seguro de que amarás a mi nuera Walburga. Es tan encantadora. Harry hizo una mueca cuando los recuerdos del retrato chirriante pasaron al frente de su mente. Lo espero con ansias, respondió tan sinceramente como pudo. Yo también, respondió Arcturus, la sonrisa que llevaba casi era de advertencia. Estaré en contacto en los próximos días. Con sus palabras de despedida, el hombre regresó a su casa y Harry se encontró donde había llegado, lo que solo pudo haber sido hace poco más de una hora. La idea de cenar con los Black no era algo que le agradara. No podía pensar en nada peor que compartir una mesa con Walburga y Bellatrix si se parecían en algo a lo que había encontrado anteriormente. Con un movimiento de cabeza, se apareció de regreso a su tienda, pero una lechuza marrón que estaba parada frente a ella le impidió entrar, mirándolo expectante. Maldita sea, gimió al notar el trozo de pergamino adherido a su pierna. Parecía como si la evaluación de Lord Black de la situación que enfrentaba ya se estuviera haciendo realidad. Con un suspiro, alivió a la criatura de su carga y ésta emprendió el vuelo de inmediato. Lo vio desaparecer entre los árboles a su alrededor antes de entrar a su casa y encender la luz con un movimiento de su varita. La escritura en el sobrecerrado no le resultaba familiar y se preguntó quién estaría tan interesado en escribirle tan pronto. La respuesta a tal pregunta hizo que su corazón se hundiera en la boca del estómago y se encontró leyendo la carta varias veces con incredulidad. Para Lord Harry Peverell, no deseo inmiscuirme tan pronto después de lo que soportó antes y durante su juicio en el ministerio, pero deseaba comunicarme con usted antes de que mi propia oferta se perdiera entre las muchas que sin duda recibirá. Me gustaría invitarlos a compartir una cena conmigo y con mi familia el próximo viernes por la noche como un señor de alto nivel. Sé que no nos conocemos y esto puede parecer extraño, pero espero que se pueda remediar reuniéndonos y hablando lejos de los oídos indiscretos de otros señores y damas. No es vuestro favor lo que busco ni pido nada más que la oportunidad de sentarme y conversar con vosotros como un señor con otro. Te doy mi palabra al respecto. Espero su respuesta y espero que se encuentre bien. Los mejores deseos, señor Charles Potter, jefe de la familia Potter. La idea de compartir una comida con los Black no le había entusiasmado, y esta invitación lo hacía aún menos. ¿Cómo podía sentarse frente a una familia que nunca había tenido y no reconocerlos por lo que eran? No solo tendría que hacerlo con los que rápidamente entendió que eran sus abuelos, sino que su padre estaría allí, al igual que Sirius. Dejó que la nota cayera al suelo mientras tragaba el nudo que se le formó en la garganta y colocaba su cabeza entre sus manos. Pensó que el encuentro con Lord Black sería lo más desalentador que habría enfrentado en un futuro cercano. Resultó que no podría haber estado más equivocado. Esto fue mucho más aterrador.